Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de sobrevivientes. Sala de prensa, durante este año se adjudicó un fondo que otorga cultura de la Municipalidad de Concepción. ¿Y qué hicimos? Hicimos una serie de reportajes escritos y audiovisuales que llamamos sobrevivientes. ¿Por qué le llamamos sobrevivientes? Porque nuestro enfoque era precisamente encontrar aquellos locales que han sobrevivido el paso de la, comillas, modernidad en el centro de Concepción. Hoy el centro de Concepción está muy cambiado, no es el que yo conocí hace algunos años y probablemente no es el que conoció también nuestra entrevistada hace algunos años. Eh, Después de esta entrevista voy a repasar en imágenes cada uno de los locales sobrevivientes que hicimos en este proyecto adjudicado a la Municipalidad de Concepción. Ellos nos facilitaron algunos recursos para poder hacer esta iniciativa que tuvo muy buena recepción en los penquistas. Lo sé, porque cuando publicábamos algo en Instagram se llenaba de comentarios. Vamos a saludar a quien nos va a acompañar en esta oportunidad. Ella es Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción. Sarita, ¿cómo está? Gracias por aceptar esta conversación un ratito. ¿Cómo está usted? Bien, Hugo, muchas gracias por esta gran iniciativa que tuviste, ¿no es cierto?, de poder ver aquel comercio, ¿no es cierto?, que lleva muchos años acá en Concepción. Sí, mire, yo creía, la verdad, saber mucho del comercio de Concepción. Yo soy nacido y criado en Concepción y por lo tanto conozco el centro de Concepción. De chiquitito acompañaba a mi abuela, digamos, al centro de Concepción a hacer las compras y lo conozco. Y si bien es cierto, ha cambiado harto, yo pensé que lo conocía harto. Y la verdad es que en el ejercicio de este proyecto que llamamos Sobrevivientes, descubrimos algunos lugares que yo, por ejemplo, jamás había entrado. Está la Sociedad de Empleados de Comercio de Concepción, que es un restaurante hecho, fíjese, Sarita, pensado para las personas de Correos de Chile, para la persona de Servicio en Puestos Internos, porque esto está ahí en Galería O'Higgins. Ahí en O'Higgins, en Galería O'Higgins uno sube y ahí está el restaurante arriba. Entonces, fue pensado para esas personas, pero adentro y secretamente tenían una cancha de bowling, corresponde a la primera cancha de bowling de Concepción, y la única me parece, porque creo que el mall en algún minuto llegó a tener, pero hoy día no. El único que tiene cancha de bowling está ahí, en ese lugar. Entonces, hay algunas cosas que me sorprendieron. Queda muy poco de este Concepción antiguo ya, ¿o no, Sara? Sí, bueno, Concepción es una ciudad histórica, ¿no es cierto?, un comercio histórico y también de familias muy antiguas que llegaron, ¿no es cierto?, y que inmigraron desde otros países y que se instalaron acá en Concepción. Esto se ha ido perdiendo en estos últimos años, pero nos damos cuenta de que sí sigue todavía ese comercio emblemático que ha pasado durante muchas décadas y que ha ido de herencia, ¿no es cierto?, de que vinieron los fundadores, los padres, los nietos, ¿no es cierto?, que están ahora ejerciendo esta actividad económica. Claro, ahí el primer sobreviviente que hicimos es Saba, que es Sí. una de las empresas de Concepción más connotadas en ropa de trabajo. La verdad es que yo también pensaba que era pura ropa de trabajo, pero tienen más que eso, hacen más Sí. cosas que solo ropa de trabajo, hacen ropa institucional, qué sé yo, incluso tienen calzado, ropa de seguridad, en fin. Y ellos, claro, son la típica familia de migrantes que llegó caminando a Concepción y resulta que la señora, la abuelita, que la recordaban ahí en el reportaje, sabía coser muy bien y empezó a vender ropa y así empezaron a repartir ropa en una bicicleta y miren lo que se han convertido. Y Saba tiene que dos locales en Concepción, me parece, por ahí un Freire y Maipú y el otro está acá muy cerquita del hospital de Concepción y tienen, creo, en otra región del país también. Entonces, lo que yo descubrí, y ahí quiero partir con usted, lo que yo descubrí es que los negocios que han logrado sobrevivir el paso del tiempo en Concepción son en su gran mayoría negocios familiares, donde la familia juega un rol importante, donde la familia apaña, donde trabaja el papá, la mamá, la abuela, los hijos, los nietos finalmente, y eso se va pasando de generación en generación. Esa es una característica que todavía permanece en el centro de Concepción, ¿o no?
Sí, de hecho nosotros, bueno, dentro de nuestros asociados está Saba, efectivamente, que es una empresa familiar, es una Mm. empresa que incluso ahora participa en todas las actividades y ellos no han querido sacar su casa matriz de acá de Concepción porque Sí, ya han pudiendo crecido hacerlo, ¿ah? bastante, Podrían sí, irse a pueden Santiago hacerlo. perfectamente. Sí. Nosotros hemos conversado con ellos y ellos siempre en su discurso dicen de que ellos no van a cambiar porque ellos nacieron acá en Concepción. Por lo tanto, si te das cuenta, ahí hay un arraigo y hay raíces acá en Concepción y eso es la que no quieren perder. Inclusive ellos, por ejemplo, salieron ganadores ahora de la mejor vitrina decorada del Centro de Concepción este año, por fecha de Navidad. Y porque es una empresa donde se nota que hay mucho cariño, hay mucha lealtad, ¿no es cierto? Y compromiso, por tanto, de los trabajadores con los dueños. Y es una empresa que ha pasado de generación en generación. Y eso es bonito. Y vemos, ¿no es cierto?, que dentro de nuestros asociados, la gran mayoría son todas empresas familiares. No, no tenemos holding ni tenemos empresas de terceros, sino que es la mamá, ¿no es cierto?, que se instala, porque la mayoría son mujeres, y le dan trabajo después a los hijos, ¿no es cierto? De los hijos pasan a los nietos y esto se va heredando. Y eso nosotros siempre hemos luchado, si bien dicen hoy la tecnología llegó, la innovación quedó, pero lo que no se puede perder es eso, que Concepción siga siendo un comercio familiar, en donde haya un cariño por el comercio, ¿no es cierto? Y haya un cariño también por la ciudad. Sí, bueno, ahí hay dos familias, o una familia, digamos. La familia en Saba, que crea el negocio, pero a medida que van llegando las trabajadoras, los trabajadores, ahí se forma otra familia. Porque las Claro, operarias dentro, las chiquillas, lo digo porque estuve ahí con ellas, se conocen todas y sí, cuando una de ellas tiene un hijo enfermo, se ayudan todas y se conocen todas y los hombres también, porque hay varones también trabajando en esa, por supuesto. Entonces, pasa un poco lo mismo en Casa Orellana, por ejemplo, que también es un negocio que en los 80 y 90 más, en los 90, ¿habían cuántas Casas Orellanas? ¿Siete? siete, ¿Seis, siete siete, en sí. Conce? Muchísimas, muchísimas. Y fíjate que fueron cerrando una a una a propósito del desarrollo tecnológico y a propósito de estos aparatos que, bueno, en fin, antes se sacaban fotos y se mandaban a relevar, a revelar. Eh, entonces, pero esta en particular que está ahí en la Plaza Independencia de Concepción, ha logrado sobrevivir porque lograron adaptarse y me llamó la atención una cosa, Sara, mira, te lo voy a comentar. Está de regreso el formato antiguo de la foto. Sí, sí, Me comentaban todos ahí que sí, que después de la pandemia hubo como una avalancha de trabajos, porque parece que la gente empezó a buscar en sus casas y encontró un montón de sí, rollos antiguos, entonces sí, empezaron a revelarlos antiguamente. Yo vi los rollos 110, el caballero ahí sí. revelaba unos rollos 110 que son unas cosas muy antiguas, unas cámaras muy largas, y han tenido, entonces están como de vuelta. Ellos han sobrevivido gracias a los trabajadores, evidentemente, a los penquistas que lo han preferido. Lograron adaptarse y ahora uno va con el celular y imprime la foto directamente del celular. Perfecto, se adaptaron, pero ahora van de vuelta porque están teniendo de nuevo adaptar sus máquinas para poder revelar las fotografías antiguas. Entonces, el proceso es bien curioso y el aguante también es un factor, creo yo, que juega, digamos, aguantar las complejidades de un concepción que ha cambiado tanto. Em, y el advenimiento de otros locales, como por ejemplo los mall chinos, o las carcasas, estos negocios de carcasas para celulares, le han jugado duro al comercio de Concepción, ¿o no? ¿Qué crees tú? Bueno, sí, bueno, es lamentable lo que estamos viviendo hoy en día y bueno, ya el próximo año queríamos trabajar fuertemente porque, como bien tú decías, Concepción yo siempre hablo de que es una familia, o sea, el comercio, como son todas gente que ha crecido acá en Concepción, que está trabajando en el comercio penquista, tú conoces incluso como cliente, ¿no es cierto? Conoces a la persona que viene a comprar, a la hija y a la nieta, porque llevas muchos años trabajando. Mm, Entonces ya no es un número, sino que prácticamente tú le sabes casi el nombre a la clienta porque hay una atención muy personalizada. Y también el tema del trato laboral es totalmente diferente. O sea, la persona, tienes que pensar yo siempre digo de que un trabajador o un colaborador, donde más tiempo pasa, ese es un local comercial, por lo tanto, esa es su primera casa
Por lo tanto, el ambiente laboral tiene que ser muy bueno y eso es lo que nosotros hemos tratado de fomentar. Y ahora con esta aparición, ¿no es cierto?, de este comercio, los famosos mall chinos, que la palabra mall chino, yo lo he dicho muchas veces, ¿no es cierto?, es un mero nombre porque no existe un giro comercial mall chino. Ha venido a destruir este pequeño comercio, que son comercios familiares, porque es una competencia totalmente desleal. O sea, si te das cuenta, hoy en día, donde habían bancos se están instalando moles, donde había museos se están instalando ellos, y se pierde la esencia de lo que es el comercio local. Queremos, ¿no es cierto?, hemos propuesto, hemos estado en conversaciones con algunos concejales para poder ver, ¿no es cierto?, y tomar algunas iniciativas de cómo podemos controlar este comercio asiático, como lo hacen en otros países, para no dañar el comercio local, ubicarlo, ¿no es cierto?, en un lugar a las afueras del casco histórico de la ciudad, en donde se sepa que en un sector determinado están todos juntos. Y también, ¿no es cierto?, en cuanto a la fiscalización y los requerimientos que hay para poderse instalar, también los cumplan. Así que esperamos poder trabajar el próximo año fuertemente en esto, porque ya, sobre todo lo vemos en este último trimestre, prácticamente acá en Concepción se han abierto 4 o 5. Y el daño que se produce sobre todo es para aquel comercio pequeño, sobre todo de barrio, en donde tú ves que en algunos sectores, ¿no es cierto?, como Barrio Norte, Santa Sabina, tú ves un mall, ¿y qué hace ese pequeño minimarket que está al lado de ese mall? O esa Claro. pequeña ferretería que está al lado de ese mall, que esas empresas netamente son familiares. Uno puede decir que es una empresa familiar, salen totalmente perjudicadas y prácticamente es imposible competir con este comercio. Mm. Sí, y hay locales históricos en Concepción Corona, Sí, también. que, bueno, se va a transformar en un mall, entiendo. También. Sí, Sí, también es un mall chino. Entonces estás viendo que en el centro ya está prácticamente los que están. Antiguamente, cuando se desocupaban estos espacios tan amplios, tú lo primero que decías, acá se va a instalar un banco o una gran tienda. claro, Ahora se desocupa uno, ni siquiera, y uno al dice, tiro, acá se va a instalar un mall chino. sí, al tiro. Porque son los únicos que son capaces de poder pagar esos canos de arriendo tan altos. ¿Ah? Mm, mm, Entonces, igual ahí falta que el Estado se haga parte y vea también, ¿no es cierto?, la procedencia de los capitales, qué es lo que está pasando ahí. mm. Sí, claro, parece bien procedente que se regule el asunto. No puede estar, Sí, o sea, evidentemente hay libertad de comercio, y puede llegar perfectamente un molchino y dos y tres, pero no 40 ni sí, 50. Estamos claro. claros. Yo creo que ahí hay que poner un coto, hay que poner alguna regulación, porque si no el asunto no, se transforma el asunto en el centro de Concepción en otra cosa. Hay que proteger el casco histórico, en fin, porque creemos, y yo creo que ahí está un poquito el corazón del proyecto Sobreviviente. Creemos que los locales que visitamos, la Sociedad Lorenzo Arenas, que contamos su historia, más de 100 años, la Sociedad de Empleados del Comercio, que contamos también su historia, la zapatería Donay, así se llama esa zapatería, que es una Sí, zapatería antiquísima también, que está en el centro de sí, Concepción. También quedan pocas zapaterías, o sea, pocos, más bien, reparadoras de calzado. No es una zapatería, es una reparadora de calzado. Se llena de venta de zapatos sí. chinos también, y claro, ya pocos arreglan sus zapatos. Eh, y en fin, y Casas Orellana y otras historias más que contamos. Yo creo que son lugares patrimoniales que tenemos un poquito los penquistas la obligación de cuidar. ¿Cuántas más historias hay en el centro de Concepción, Sara, ya para ir finalizando? Muchas. Nosotros, la gran mayoría de nuestros asociados son socios que llevan décadas trabajando y que han ido en herencia. Y tú tienes que considerar que la pura Cámara de Comercio tiene 92 años, entonces también hay toda una historia. Y el directorio incluso ha ido también creciendo, ¿no es cierto? Y ha ido inmigrando porque se ha ido heredando. Por lo tanto, podríamos decir de que Concepción es para escribir un libro, para sacar una biblioteca de todo el comercio antiguo que hay. Y lo que nosotros tenemos que rescatar, y por eso veo que tu proyecto es muy, pero muy bueno, porque sensibiliza, ¿no es cierto?, sobre todo a la gente, de cómo poder cuidar el comercio, porque el comercio local hay que cuidarlo y hay que protegerlo.
Nosotros somos 54 galerías acá en Concepción, Mm. y son 8 kilómetros de comercio, pero si permitimos, ¿no es cierto?, como ciudadanos y privilegiamos, ¿no es cierto?, comprar en estos comercios que tanto daño hacen, prácticamente vamos a tener que ir desapareciendo. Por eso también apelamos, ¿no es cierto?, a que las autoridades, los diputados puedan legislar, ¿no es cierto?, y se puedan dedicar a ver qué forma podemos regular esto, porque esto más que nada hay que regularlo. Sí, bueno, en el caminar de este proyecto también nos encontramos con estos dolores que tiene el centro de Concepción, los malls chinos, estas negocios de carcasas para celulares que también hay muchísimo, ni hablar de los casinos ilegales, No que sé. afortunadamente este último tiempo ahí hay una avanzada importante, pero no parece ser suficiente. Hay muchos casinos de estos ilegales que los clausuran un día y descaradamente al otro día vuelven a abrir. Ahora, mira, lo último que vi yo es que agarraron la idea de tener una especie de guardia y entonces está cerrado, pero hay una persona ahí. Sí, Entonces, cuando quiere entrar el cliente, le abren y luego cierran para que no los sí. pillen abiertos. Eso es lo que agarraron ahora, ahora Sí, último. es como algo, no que, lamentablemente pasa de que no quieren respetar la ley. Si la ley es uno, si a ti te Mm. colocan un sello, no puedes llegar y romper el sello. Si dicen no Bueno, entrar, es no entrar nomás. bueno, Pero bueno, bueno, pero rompen el sello. Pero se está en ese trabajo, yo creo que ya hay conciencia y se está en ese trabajo. Ahora, no es fácil, sí, porque son sujetos que son súper tenaces en lo suyo y persisten y persisten y persisten en la ilegalidad, pero bueno, ya hay conciencia en la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio hace su trabajo, los medios han hecho su trabajo y el municipio está ahora empezando a hacer su trabajo con el cierre de estos locales y con la incautación de las máquinas, en fin, y con las acciones legales, que es en el fondo, creo yo, el camino que hay que seguir para darle una solución definitiva a exacto. este asunto. Sara, quiero agradecerte la posibilidad que me has dado de conversar un ratito contigo acerca de este proyecto sobrevivientes, que ojalá Dios quiera, pues tengamos una segunda etapa, un segundo ciclo, porque yo Sí, creo que sería bueno. hay material suficiente. Hay más locales de Concepción. Yo pensaba la otra vez en una botonería muy Sí. antigua que hay ahí, no me acuerdo la galería, pero unas botonerías También, que sí, sí, son antiguas. Son bueno, todos entonces, calzados, bueno, hay hablar con la chiquilla ahí peluquería va a ser aquí, muy, sí, muy, muy interesante. Y se especializan, ¿no? Y conocen los diámetros de las lanas, es una cosa sí, increíble. Entonces, sí. vamos a ver si tenemos la posibilidad de Sobreviviente 2. Muchas gracias, Sara, que esté muy bien. Gracias a ti, Hugo, que estés muy bien. Chao. Ahí estaba Sara Cepeda conversando con nosotros aquí en este podcast que estamos haciendo para cerrar el proyecto Sobrevivientes. Quiero a ver si puedo compartir con ustedes algunas de las piezas escritas de Sobrevivientes. Aquí los vamos a ver. Me estoy acomodando. Deme un segundito. A ver si los puedo ver ahí. Ya. Estoy aquí con la... Sí. Ah, mire, lo está viendo justo. Estábamos hablando recién con Sara Cepeda, que ya se fue. Así es que ahora veamos un poquito estos locales de sobrevivientes. No sé si ese o este. No, vamos a quedarnos con esta manera de mostrarlos. Ahí están. Ya, ahí está, ¿ve? Y vamos a mostrarlos. Aquí está. El primero que hicimos, la historia de tienda Saba en Concepción. El segundo, Adonai, las reparadoras de calzado que resisten en el centro de Concepción son cada vez menos las reparadoras de calzado. Sobreviviente, la Sociedad Lorenzo Arena es un ícono de la comida casera patrimonial en Concepción. Muy barato, muy rico. Fuimos a comer 2 veces en el contexto de este proyecto ahí en ese local. Acá está Los secretos de la Sociedad de Empleados del Comercio y la primera cancha de bowling de Concepción. Entremos a ese porque sé que este gustó muchísimo a propósito de la cancha de bowling. Ahí está la cancha de bowling. ¿Dónde está esto? En O'Higgins, en Concepción, frente a ay, Servicio en Puesto Interno, entre Servicio en Puesto Interno y Correos por ahí al frente, en calle O'Higgins, por la Galería O'Higgins. Ahí encuentra esa cancha de bowling que pertenece a la Sociedad de Empleados del Comercio de Concepción, que no es lo mismo que la Cámara de Comercio. ¿Ah? Y ahí tienen un restaurante y tienen la cancha de bowling. Ella es la que administra el restaurante. Marianne atiende el casino de la sociedad de empleados. Em, las personas que van a comer generalmente a estos lugares son familias. En este caso aquí hay 2 hermanos que fotografiamos, los hermanos Concha, que estaban disfrutando ahí de un almuerzo. Los trabajadores siempre son muy importantes.
Y aquí está el gran secreto del triunfo de este lugar, digamos, la cocina. Ella es Nora y es el corazón del casino de la Sociedad de Empleados del Comercio de Concepción. Y ahí entramos a tallar en la cancha de bowling y te mostramos en fotografías parte de la cancha de bowling. Sobrevivientes es un proyecto financiado por el Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales de la Ilustre Municipalidad de Concepción. Gracias a a este fondo pudimos hacer estos reportajes que a mí por lo menos me dejaron muy, muy satisfecho. Casa Orellana, Adonai, la zapatería. Veamos la zapatería, aquí está. Uno ve la reparadora de calzado, la ve arriba, ¿no es cierto? Perfecta, ningún problema. Pero el gran secreto de la reparadora de calzado está abajo, en el subterráneo. Está en el subterráneo y bajamos al subterráneo y ahí pudimos conocer a los trabajadores. Esa es la reparadora de calzado, seguramente la ha visto ahí en la Galería Ramos. También se puede entrar por la Galería Universitaria. Ahí atienden en la sala arriba, pero abajo hay un, como dice, el laberinto de Adonai. Hay un laberinto abajo que recorrimos en sala de prensa y conocimos a los maestros zapateros que llevan 30, 40, 50 años siendo maestros zapateros. Y ojo ahí, llevan 30, 40, 50 años siendo zapateros sin reemplazo. Me quiero decir que ellos se van y no viene una nueva camada de zapateros. Imagínense el caballero ahí, 40 años trabajando en esta zapatería y la reinvención. Nuevamente el logo de la Municipalidad de Concepción con este proyecto Sobrevivientes. Saba, la tienda Saba, ahí está una foto antigua de Saba, como era antes. Esto es para el terremoto del 60. Mire, alcanzaron ellos a mantenerse en pie y como hasta ahora Saba. El video asociado, algunos logos antiguos de Saba. Contamos un poquito la historia de la empresa. Mire, la Mercería Imperial, esto es muy antiguo, ¿eh? Esto está en calle Maipú, terremoto del 60. Cuando hablo de familia, aquí está, po, la familia de Saba. Las primeras trabajadoras de Saba, junto supongo yo a los dos fundadores que están aquí. Ahora están los nietos a cargo de este negocio tan tradicional de Concepción, la tienda Saba. Ahí está, conversamos también con algunos trabajadores, con Felipe Geldes, que es el que está a cargo de la tienda hoy día, heredada de sus abuelos. Un trabajador, Miguel Arregada, también tuvimos la oportunidad de conversar con él. Y bueno, la Sociedad Lorenzo Arenas tiene una lámpara de, ¿cómo se llaman estas lámparas? De lágrimas se llaman, preciosísima. El local, em, solo familia y los platos rebosantes. Mire, si quiere comer poroto, ahí en la Sociedad Lorenzo Arenas que está en Tucapel con Carrera. Lorenzo Arenas, el benefactor, algunas normas, la cancha de Rayuela, para comer asados también ahí está. Tienen una especie de salón de actos eh, con un proscenio, así le llaman, proscenio o escenario, ¿ah? Donde desarrollan sus actos. Piso de parqué, uno ya no en todas partes encuentra piso de parqué. Eso es esta sociedad lorenzolena. Los trabajadores, Juanito, Marilyn, un saludo para ellos que tuvieron la gentileza de compartir sus experiencias con sala de prensa. Y el último que visitamos, estamos recorriendo el proyecto Sobrevivientes, es Casa Orellana, el histórico local revelado de fotos análogas en Concepción que vuelve la foto análoga. Ahí está el video asociado, imágenes de archivo, imágenes del local adentro. Usted seguramente lo conoce, por estos días en Navidad está completamente lleno de gente. Las fotografías, los regalos en fotografía siguen siendo todavía uno de los regalos preferidos de los penquistas. La secretaria, ella Flor María Arellano, muy simpática, con ellas hicimos el nexo para llegar a entrevistar a los trabajadores de Orellana. Y ahí está el rollo, mire, 110, que es un rollo perdido en el tiempo y el espacio que ha vuelto en gloria y majestad, según nos dicen los trabajadores de Casa Orellana. Sobrevivientes fue un proyecto financiado por el Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales de la ilustre Municipalidad de Concepción. Y agradecemos, por supuesto, a la Municipalidad de Concepción que haya tenido la gentileza de adjudicarnos este fondo. Quedamos muy satisfechos y con ganas de hacer mucho más porque insistimos, no solo porque hay grandes historias que contar, sino porque la gente, los penquistas en general, recepcionaron muy bien esto y nos llenamos de recuerdos, nos llenamos de recuerdos.
Bien, terminamos este podcast de sala de prensa del proyecto Sobrevivientes. Nos parecía que había que terminar de esta manera, resumiendo esta iniciativa que nos ha permitido contar estas historias de Concepción. Muchas gracias. Nos encontramos hasta en una próxima oportunidad. Ojalá en Sobrevivientes 2. Que estén muy bien. Chao. Adiós.